militares y policías en contra de la población de la montaña de Guerrero. Es una de las 5 personas integrantes de la Comisión de la Verdad de México, creada por decreto presidencial para investigar los crímenes del pasado. Le damos un aplauso y una bienvenida. Gracias. Después tenemos a Lina Marcela Ibáñez, directora ejecutiva de la plataforma Diálogos Improbables. Ha liderado múltiples procesos de diálogo entre opuestos y diversos en Colombia y otros países en América Latina, con el propósito de reconstruir relaciones de confianza y generar acciones colectivas para la transformación de conflictos territoriales, socioambientales, interétnicos y culturales. Es asesora en construcción de paz, reconciliación y en modelos de gobernanza y colaboración entre el sector público, privado y comunidades. Bienvenida. Y bueno, tenemos también a Lenin Torres Lázaro, licenciado en Comunicación Organizacional por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Es director general del Centro de Investigación y Acción Social Jesuitas por la Paz, CIAS, en el que ha desarrollado proyectos de reconstrucción del tejido social. En el pasado ha participado en proyectos de alfabetización y gestión comunitaria y ha colaborado con organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y el Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero del Estado de México. Bienvenido y un aplauso, por favor. Hemos venido tejiendo desde la paz negativa, paz positiva, qué es lo que tenemos, qué es a dónde podemos ir. Y bueno, esta mesa tiene un gran reto porque justo vamos a hablar de las prácticas restaurativas, estas prácticas que nos ayudan en un diálogo y en una reconstrucción del tejido social, donde tienen el gran reto de cuidar los vínculos y que estos vínculos, si se han roto, cómo no hacer el siguiente ciclo de venganza, cómo la restauración viene a dar todo un paradigma diferente a través de no solo una práctica de una justicia punitiva, sino también de otras opciones, de otras formas de hacerlo. Y vamos a escuchar otras formas de cómo ellos lo han hecho, tal vez no de una forma tan acabada, sino justo en esta reconstrucción que han ido encontrando en sus haberes, quehaceres y sus experiencias. Así es que vamos a iniciar dándole la voz a Lenin y van a tener 15 minutos. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias y pues gracias a quien ha hecho todo este evento posible. Yo la verdad me siento bastante afortunado, primero por compartir la mesa con dos grandes. Le decía a Abel, y es cierto, no es broma, que mi estadía en la montaña, donde él tiene una presencia importante, pues también fue inspiradora para pues, lo que ahora vamos a presentarles, y pues también con Dina, que hemos escuchado mucho de la organización y que nos inspira. Bien, les voy a presentar, voy a hacer un recorrido histórico y que realmente es breve, porque el CIAS por la Paz es una organización joven, digo, comparada con muchas de las organizaciones que ahora se ven convocadas en este foro. Tenemos 7 años de existencia y nuestra apuesta por la paz es desde el enfoque de reconstrucción del tejido social. Bien, esta apuesta tiene que ver con nuestro origen. Este Centro de Investigación y Acción Social se funda en agosto del 2015 y responde a la apuesta de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús en la línea de acción de trabajo por la paz de la Planeación Apostólica 2011-2020, que por cierto hace 2 años se hizo una nueva planeación apostólica y se confirmó esta apuesta por el trabajo por la paz. Esto estuvo a cargo de 2 jesuitas, Jorge Atilano González Candia y un ex jesuita, ahora académico, Gabriel Mendoza Zárate. Gran parte de las claridades que tuvimos para la configuración de esta propuesta tuvo que ver con espacios de diálogo. Primero, un espacio de diálogo animado por mujeres y hombres, sobre todo jóvenes, que en medio de la realidad de violencia que vivíamos entre el 2011 hasta el 2014, 2015, que es cuando sale esa propuesta, decidimos apostarle por la construcción de paz y eran mujeres y hombres jóvenes de varias partes del país que participaban en movimientos, en organizaciones de la sociedad civil o en ámbitos de construcción de paz. Otra de las fuentes donde se generaron estos diálogos fue precisamente los conversatorios del Buen Convivir, que se animaron ya como una propuesta mucho más específica en Tancítaro, Michoacán, en Cherán también, Michoacán, que por cierto ahora están nuestras compañeras y compañeros, y
y también en Golonchán, aquí en Citalá, en Chiapas. Estos conversatorios nos permitieron entender también otras miradas de la realidad social, pero también otras formas posibles de construcción de paz. La que sigue. Algo que ha sido importante para el CIAS por la Paz, digamos, es esta tríada de investigación, acción e innovación. No podemos entender lo que ahora tenemos como propuestas si no entendemos también los ejercicios de investigación que realizamos para entender la complejidad de la realidad de violencia que vivíamos en nuestro país. Pero también no podríamos entender las innovaciones que hemos emprendido en el camino si no conocemos las acciones y propuestas de incidencia que hemos configurado. En el 2015, a partir de una serie de diagnósticos en 14 barrios que llamábamos críticos en ese momento, publicamos un primer libro, que es este que está por acá, que es Reconstrucción del tejido social, una apuesta por la paz. Muchas gracias. Y en este libro es donde nace, digamos, la primera propuesta de programa de reconstrucción que implementamos tanto en Tancítaro como en Cherán, a partir de la inmersión de equipos multidisciplinarios e interdisciplinarios que generaban propuestas metodológicas para generar mejores condiciones de convivencia y de construcción de paz. A partir de eso se diseñaron y aplicaron metodologías específicamente para el trabajo con familia, el trabajo con gobiernos, escuela, barrios, también así como la Iglesia Católica y también en la economía. Actualmente, la misión del CIAS por la Paz es ser una obra social de la Compañía de Jesús, donde generamos conocimiento, acompañamos y formamos a personas, instituciones y comunidades en sus procesos de reconstrucción del tejido social e institucional, a partir de una espiritualidad ecológica y comunitaria, por medio de la pedagogía del buen convivir para promover una cultura de paz. Esta cadena de enunciados es precisamente lo que pretendo explicarles en esta presentación. Y para ello quiero mostrarles, digamos, como esta mirada entre los ejercicios de comprensión de la realidad de la violencia que se vive, pero también cómo a partir de esa comprensión se van configurando propuestas de incidencia. La que sigue. Hay una primera etapa de la que quiero platicarles y es una etapa donde primero decidimos repensar la violencia y la paz. Sabíamos que había muchas experiencias de trabajo en nuestro país y en otras latitudes de Latinoamérica, pero queríamos mirar la violencia de manera distinta también para que esto nos permitiera generar propuestas, digamos, innovadoras. Una primer fuente es el trabajo que hizo Jorge González Atilano Candia sobre buenas prácticas de seguridad comunitaria en América Latina. Él propone 3 indicadores muy específicos para poder conocer el estado de la seguridad comunitaria en un territorio determinado y lo que más tarde fue el estado del tejido social desde la perspectiva del CIAS por la Paz. Tenía primero identidad, que era el sentido de vida de una comunidad, de una institución específica y que les da, digamos, un sentido de pertenencia. La otra eran vínculos, que eran las relaciones de cuidado y de confianza, específicamente acotado, en cuidado y confianza, y los acuerdos, que era la capacidad para atender problemas comunes. Otra fuente, y ya se ha mencionado en 2 o más ocasiones y se va a seguir mencionando, es Juan Pablo Lederac, que nos permite entender el fenómeno de la violencia de una manera, con un enfoque multidimensional, pero también como un proceso, la violencia vista como un proceso histórico. Por supuesto, de él también tomamos los principios que propone en la imaginación moral y que nos permitieron también empezar a diseñar algunas propuestas. Y la otra es Cyril Lemieux, sociólogo francés, él es contemporáneo, que también nos recuerda la importancia de mirar los procesos interrelacionales y sobre todo tomar, digamos, especial atención en los detalles que son relevantes para los actores. Si esto lo ponemos en términos de la mirada sobre la violencia, es exactamente lo mismo. Los procesos interrelacionales y poner especial atención en lo que para la gente hace sentido de sus acciones, que pueden ser incluso de resistencia, de defensa o incluso el uso de la violencia.
Pero también, a partir de esta mirada, poder comprender el por qué los actores actúan como actúan. Dice Lemieux, entender las razones, desde las cuales actúan y deciden tomar estas decisiones. Es importante, por lo tanto, que cualquier acción social que estemos mirando la podamos restituir en su propio contexto. Y eso nos dará también formas de comprender lo sucedido en ese lugar específicamente, en ese territorio. A partir de eso, la que sigue, por favor, pudimos, digamos, como un diagnóstico muy general, ver que en la identidad encontrábamos una ausencia de relatos locales comunitarios. En cuanto a los acuerdos, habíamos visto que se había perdido las habilidades para la construcción de acuerdos o de deliberaciones comunes, y en cuanto a los vínculos, vimos un debilitamiento tanto del vínculo entre las personas, pero también con sus instituciones. La que sigue. Entendimos dos cosas, que tejido social hacía referencia, y es un concepto descriptivo, que hace referencia a los vínculos sociales e institucionales que favorecen la cohesión y la reproducción de la vida social, y por lo tanto vimos que la violencia nos favorecía una mirada donde entendemos no como el problema a tratar de la violencia, sino como una expresión de un proceso histórico de fragmentación del tejido social que irrumpe la convivencia social y comunitaria. Es decir, la violencia no es de generación espontánea, sino que la violencia tiene historia. Por lo tanto, y eso es algo que hemos aprendido, la construcción de paz o la paz será también un proceso histórico de construcción de condiciones donde emerja la paz. El que sigue. A partir de eso diseñamos esta propuesta como programa, donde se hace un abordaje de los vínculos comunitarios, ¿sí? Las relaciones más inmediatas, de los vínculos con las instituciones, donde vemos a estas instituciones importantes, la familia, la escuela, la organización comunitaria, la fiesta, el mercado, el gobierno, el trabajo, pero también empezamos a generar acciones para, digamos, impactar en los configurantes estructurales. Algo que ha sido importante es pensar en una utopía política operativa, que es aquello que nos inspira a seguir andando, y le ponemos esto de político operativo porque creemos que es importante aterrizarlo en acciones concretas. Aquí, el buen convivir es un proceso comunitario para la construcción de utopías políticas operativas donde cuestionamos lo actual y manifestamos la necesidad de trascenderlo. Es decir, subvertimos lo real, sus concreciones, y abrimos posibilidades. Estas concreciones de la utopía política operativa creemos que solamente pueden manifestarse en las propias comunidades, en el diálogo con las comunidades. ¿Cómo se hace esto? Lo hacemos a partir de plataformas mediante metodologías que permiten la conversación multiactor. Esto es animando el diálogo intergeneracional, interdisciplinario, intercultural y otros que es importante para poder ir animando estas diversidades. Y esto se facilita a partir de la reflexión colectiva y la celebración integradora para recuperar nuestro potencial instituyente como comunidad. Lo que creemos que está en juego es precisamente la capacidad y el potencial instituyente de las personas y las comunidades, es decir, la capacidad de ser y hacer institución, que hace rato también se estaba mencionando. ¿Para qué lo hacemos? Para generar dinámicas de vinculación con las otras y los otros, y a partir de eso generar experiencias de cuidado que nos anime a cuidar tanto de las personas como de su comunidad, así como del medio ambiente y sus instituciones. En síntesis, un programa de reconstrucción del tejido social consiste en desarrollar diversas metodologías para mejorar la convivencia mediante el fortalecimiento de una identidad vinculante que lleve a la renovación de los vínculos de confianza y a la construcción de acuerdos incluyentes en estas instituciones que he mencionado. Hay una segunda parte, y que es un poco más breve, donde nos dimos cuenta que es importante sanar para cuidar. Es decir, las personas que estaban participando en estos componentes, en estos procesos, pues no siempre continuaban con ello, e incluso se generaban conflictos al interior de estos programas y del desarrollo de estas comunidades. Y cuando fuimos recuperando la experiencia de 5 años de trabajo, nos dimos cuenta que existían, de manera previa a estos hechos que nos referían, experiencias de desconexión, tanto individuales como colectivos. Y estas experiencias de desconexión lo que generaban era lo que hace rato se manifestaba como un desorden
en las ideas e incluso en el imaginario moral que existía en las personas, porque tenían experiencias de traición, de descuido, de desprotección. Pero también esto generaba actitudes como el aislamiento o la agresividad y a su vez generaba una desconexión de las personas con su propio cuerpo, tanto físico como comunitario y colectivo. Y precisamente en el tema de la memoria, esto traía consigo una pérdida de la memoria resiliente, es decir, de la capacidad de las personas de saber que pueden generar acciones para transformar su propia realidad y a partir de eso generar mejores condiciones también de vida. Esto tiene también un efecto en la vida comunitaria, este trauma o desconexión social. Por ejemplo, genera instituciones como la educación descontextualizada y carente de sensibilidad respecto a las necesidades socioemocionales del alumnado. En el tema familiar, genera desintegración y desorganización en cuanto a generar proyectos, por ejemplo, de las familias y sus comunidades. Lo mismo en el tema de vecinas y vecinos y genera una desvinculación entre la ciudadanía y sus instituciones. Por último, desconecta también de las necesidades tanto personales, comunitarias, así como de su entorno. Y algunos de estos efectos también los pueden ver en el esquema que tenemos. A partir de identificar que teníamos que generar de manera previa estas condiciones, nuestra teoría del cambio se fortaleció y apostamos a la construcción de encuentros con instituciones y comunidades capaces de resignificar las experiencias de desconexión para lograr que las personas construyan narrativas vinculantes que lleven a fortalecer los vínculos sociales y existenciales y que esto nos lleve a tener mejores habilidades para construir acuerdos que favorezcan la construcción de paz y el buen convivir. ¿A que sí? Todas estas claves nos permitieron entender que teníamos que generar procesos que no eran actividades aisladas, sino que tenían que estar concatenadas para generar cada vez mayores y mejores condiciones. A eso le llamamos la pedagogía de la reconstrucción del tejido social o la pedagogía del buen convivir, que es una serie de etapas que durante un año o incluso procesos de más alcance de 3 años nos permite ir atendiendo estas desconexiones sociales, pero también ir generando procesos de organización territorial, de interacción, digamos, más instituyente. Y son 6 etapas, que es sensibilización, encuentro, comprensión, transformación, revinculación y renovación. Este es el esquema general. Si fusionamos, digamos, la primera parte del programa con esta actualización, lo que nos quedó fue, digamos, este gran esquema, que es el que sigue, donde hemos incorporado cada una de las etapas de la pedagogía del buen convivir, que es la que pueden ver a mi mano derecha, en azul, y una serie de etapas que se van construyendo, sí, por la realización de metodologías, pero también por la formación de comunidades que se apropien de su realidad, reconozcan sus propios recursos y a partir de eso generen procesos de cambio. No me detengo aquí y me voy directamente a los aprendizajes sobre la construcción de paz. Primero, lo que hemos aprendido para la animación y promoción de proyectos locales de construcción de paz y de reconstrucción del tejido social es que tienen que ser procesos sistémicos, es decir, que tomen en cuenta los diversos sistemas de vida de una comunidad o de una institución. Segundo, que tienen que ser territoriales, que tienen que ser desde lo local para que estos sean sostenibles. Tercero, que sean dialogantes, que tomen en cuenta la diversidad del contexto y que estén constantemente llamando al diálogo inclusivo. Y cuarto, que sean procesuales, es decir, no vamos a cambiar esta realidad que vivimos con una metodología, sino con una concatenación de diversas acciones y la articulación de actores que nos permita ir cambiando ese contexto donde emerge la violencia. Y por último, ¿qué aprendizajes tenemos del tejido social para la construcción de paz? Primero, que es clave mirarnos a nosotras y a nosotros mismos como agentes de acción social. Y esto implica mirar desde dónde y cómo estamos comprendiendo la realidad social, ya que las formas en las que entendemos la violencia y la complejidad de la realidad social, esas formas van a delinear digamos, las estrategias que propongamos de acción, nuestras propuestas de acción, ya sea, como hace rato lo decían, propuestas dicotómicas, inmediatistas o parciales,
o bien complejas, procesuales e integrales. Esto también implica mirarnos desde la vulnerabilidad en esta agencia de construcción de paz y hablar hoy de utopía, como lo mencionaba hace rato, es hablar de esperanza, sí, y de posibilidades, pero también incluye o viene con ello sangrar viejas heridas en el intento. La diversidad es riqueza. Hemos aprendido que entre más diversos e incluyentes sean los vínculos y sus espacios, más sostenibles serán los procesos. Sin embargo, esto implica prepararnos para dar cara a la adversidad y educarnos en y para el conflicto, como lo dice Paco Cascón. Por último, es importante seguir alimentando la esperanza, ya que el ser humano no puede vivir sin esperanza, pero si ese esperar y esa esperanza son pensadas, creadas para un fin, es reconocer que el futuro vendrá, sucederá, y más vale que tengamos que ver con ello, que el futuro triunfe con nosotras y con nosotros y con nuestros sueños. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo soy Lina Ibáñez, como ya les contó Gloria. Gracias por invitarme aquí a contarles la experiencia de lo que han sido los diálogos improbables en Colombia. Con algunos de ustedes ya hemos podido compartirlos como parte de esta plataforma, pero hoy finalmente presencial vamos a poder compartir esta experiencia y aprender mucho de lo que ustedes también han vivido como movimientos sociales y organizacionales alrededor de la construcción de paz, y pues muchos aprendizajes son muy similares, entonces ya creo que ahí vamos a alinearnos fácilmente. Les quiero contar, Diálogos Improbables surge en el 2017 como una iniciativa de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que en ese momento estaba, digamos, cerrando el proceso de negociación y veníamos trabajando en un tema de pedagogía frente a lo que era el acuerdo de paz, pero nos encontrábamos que en el nivel local y territorial no solo no había una comprensión ni un entendimiento, sino que más allá del acuerdo de paz firmado como un documento, lo que se requería era reconstruir relaciones de confianza entre las personas que habitaban un mismo territorio, generar condiciones para la convivencia. Nosotros llegábamos a un territorio a hablar del acuerdo de paz o a hablar de construcción de paz y nos teníamos que reunir en la mañana con el alcalde, al mediodía o durante el día hacíamos un evento como este con las organizaciones sociales y cenábamos con el sector privado, porque tratar de juntar a todo el mundo alrededor de una misma conversación era muy complicado. Entonces, desde allí, desde este concepto de paz territorial del que Marta habló más temprano, empezamos a pensar cómo podríamos contribuir a reconstruir estas relaciones. Y con el acompañamiento de John Paul Lederach, que es uno de los fundadores de este ejercicio, hemos logrado desarrollar esta iniciativa ya por 5 años. No sé si la presentación está. Dale, yo voy conversando, pero me resta los minutos. Bueno, en un contexto como el colombiano, en donde adicionalmente al proceso que estábamos firmando existen todavía una serie de conflictos sistémicos, complejos, como mencionaron mis compañeros esta mañana, Luis Jorge y Marta. Esto crea unas condiciones en estos territorios que seguramente se replican y que ustedes viven acá en México, de miedo, de desconfianza, de prevención entre las personas, con las instituciones, con los políticos, las organizaciones, en fin, con todo el entorno. Y que empieza siendo unas tensiones individuales que se transforman en desconfianzas colectivas. Y allí fue donde nosotros decidimos entrar a trabajar en cómo abordar estas tensiones que existían desde lo individual a lo colectivo para poder llegar más adelante a transformaciones de comportamiento y a transformaciones de unos entornos y unos contextos de conflicto, transformarlos de violencia, transformarlos en contextos de construcción de paz. En Diálogos Improbables creemos que las posibilidades de dar vuelta a un conflicto solo se revelan
cuando voces diversas y opuestas han alcanzado la confianza suficiente para imaginarlas. Y de eso se trata Diálogos Improbables, de reunir alrededor de conversaciones complejas, personas diversas, opuestas, que incluso en muchos casos han llegado a ser enemigas en torno a construir unas visiones de futuro. Empezando por generar condiciones para la convivencia, por no matarnos. Y esa fue la motivación inicial. ¿Cómo logramos que un grupo de personas, de líderes del nivel local y territorial, diversos, se puedan reunir para generar unas mejores condiciones de convivencia y ojalá unas mejores condiciones para el desarrollo? Y todo esto sin renunciar a la identidad, sin renunciar a lo que cada uno de ellos piensa. Porque el objetivo no es lograr crear una sola narrativa, sino que cohabiten diferentes narrativas vividas, múltiples narrativas vividas sin que exista violencia. Y es que en Colombia por muchos años nos hemos matado simplemente por pensar diferente. Y estoy segura que acá sucede en muchos ámbitos también. ¿Cómo logramos convivir en medio de esas diferencias? Y nuestros diálogos no son diálogos de lo que nosotros llamamos el yo con yo, que son los diálogos, digamos, más cómodos, donde no me salgo de mi zona de confort, ¿cierto? En el diálogo del yo con yo estoy dialogando con personas que piensan muy similares a mí, con organizaciones hermanas, creo redes de colaboración relativamente fácil. Pero los diálogos más complejos son aquellos que piensan distinto, con aquellos con los que realmente llegar a acuerdos implica unas renuncias, implica unos acuerdos, implica encontrar unas voluntades para construir un futuro colectivo. En los diálogos que hacemos, nosotros no estamos, hasta el momento no hemos hecho diálogos que incluyan la institucionalidad. Y esto tiene una razón, y es que nosotros invitamos a estos diálogos a líderes locales territoriales, pero no en forma de representatividad, porque sería muy complejo invitar a todos los actores representativos de un territorio. Y si estamos excluyendo a alguien, pues ahí ya estaríamos generando un conflicto. Entonces invitamos a personas que son líderes, influyentes, que tienen una capacidad de jalar a otros. Y trabajamos con este concepto de Jean-Paul Lederach de levadura, ¿no? Si logramos crear un primer grupo, este grupo va a ir replicando esto y se genera un efecto de resonancia. Y lo que hemos aprendido en estos ejercicios es que finalmente el diálogo se teje es entre personas. Sí. Y se teje entre personas que tienen historias, vidas, valores, dolores, y que normalmente no comparten con otras personas, porque necesitan unos entornos de confianza y de garantías para poder realmente compartir y construir alrededor de eso. Y al final iniciamos invitando estos grupos con esas etiquetas que nos ponemos, ¿no? Es de esta ideología, es de derecha, es de izquierda, es empresario, es víctima, es indígena, es afrodescendiente, porque estamos llenos de etiquetas. Cuando nosotros logramos construir a través de estos diálogos, siguiente, una confianza suficiente para que las personas se quiten estas etiquetas, se quiten la primera armadura. Siguiente. Ya. Empezamos a encontrar los rostros. ¿Quiénes son las personas que hay detrás de esas etiquetas? Y esto nos ha ayudado mucho a reducir la estigmatización, a reducir la polarización y a prevenir violencias. Y ahorita les voy a contar un poquito de la metodología que creo que puede sumar en este ejercicio colectivo que estamos haciendo acá. Empezamos a entender las historias que hay detrás de cada persona. Y cuando empezamos a hacer esto, lo que nos hemos dado cuenta es que las personas se encuentran en esas historias, es que han vivido historias que los reflejan el uno en el otro. Cuando yo me veo reflejado en una historia de otra persona y entiendo que ha vivido unos dolores de una forma distinta, deja de ser mi enemigo, deja de ser mi contradictor y recobra esa etiqueta que tendríamos que tener todos, que es la de un ser humano. Y desde allí empezamos a reconstruir. Ya reconstruimos lo que son
lo que representa cada una de estas personas, quiénes son sus familias, cuáles son sus historias y cómo esas historias se conectan. Y logramos trabajar en rehumanizar las relaciones, volver a construir relaciones entre seres humanos, reconstruir vínculos para que esas relaciones además lleven a la colaboración y restaurar los entornos sociales y comunitarios donde esas personas se encuentran. Claro, esto lo hacemos con unos grupos iniciales de 30 personas que después la replican en otros 30, que después la replican en otros 30, y esto ha ido creciendo, como les voy a mostrar ahorita, con un efecto dominó, digamos. Y una cosa muy interesante, y es que el proceso de confianza y de relaciones que se genera entre estas personas ha contribuido a que se generen como estos anillos de protección entre ellos. De alguna manera, y yo escuchando ahora a Guillermo, de alguna manera ha reducido la posibilidad de que la criminalidad permee en ciertos de estos espacios porque se protegen unos a otros, personas que no solo no se conocían, sino que se tenían desconfianzas entre sí. Entonces, en algunas de estas regiones, por ejemplo, han llegado a amenazar a algunos de los líderes que participan en los diálogos. Y el grupo de diálogo ha salido a expresarse en rechazo a esta violencia y ha contribuido a que se generen unas protecciones y a que se reduzcan esos niveles de violencia. Lo que nosotros hemos hecho es trabajar sobre todo en los momentos de latencia de la violencia, en la medida en que va escalando. Cuando la violencia cuando ya ha escalado y cuando hay un conflicto vivo, digamos, de violencia, nosotros no entramos. Entonces, por ejemplo, hace un año largo que fue el estallido social en Colombia, nos llamaron mucho a acompañar procesos de diálogo, pero nosotros, digamos que responsablemente lo que les decíamos es, tenemos que dejar que baje un poco la violencia para entrar a acompañar procesos de diálogo, pero tiene que haber unas mediaciones y unas negociaciones iniciales, unos acuerdos para que estos diálogos puedan entrar. En medio de la confianza, en medio de la violencia, perdón, cuando se ha escalado demasiado, es muy riesgoso para los participantes entrar en estos procesos de diálogo. Sí. Entonces, tenemos, digamos, el centro de lo que hacemos es la reconstrucción de las relaciones entre las personas, y hay como 3 bases fundamentales a través de las cuales funciona este modelo. Lo primero es que es territorial, o sea, tiene un territorio delimitado, son grupos locales territoriales, y esto es importante porque lo que hemos encontrado es que lo que los une es el territorio. Pueden ser muy diferentes en muchas visiones de cómo debe ser, pero los une el bienestar del territorio. Quieren que el territorio sea el lugar donde crecen sus hijos, quieren más o menos lo mismo del territorio. ¿Cómo llegar allí? Ahí hay unas diferencias, pero el territorio une. El otro elemento es el método, que les voy a contar un poquito ahorita, y creo que es bien importante el tema del método porque, como mencionaban esta mañana, el gobierno ahora está haciendo unos diálogos regionales vinculantes que creo que como intención son muy importantes en temas de participación, en hacer una participación popular masiva, pero si esto no se hace con método, genera unas frustraciones muy complejas y puede llegar incluso a promover más adelante unos levantamientos de violencia, porque hay unas expectativas en medio de estos procesos de diálogo, porque hay que saber para qué estoy convocando, cómo estoy convocando y con qué propósito estoy sentando a la gente a dialogar. Y sobre todo, si estoy llegando a construir acuerdos, es para cumplir los acuerdos. En Colombia repetidamente hemos sufrido de una serie de acuerditis, pero que incumplimos permanentemente, ¿no? Cada levantamiento social, cada paro, cada movilización, algún funcionario público va corriendo, calma la cosa, firma una serie de acuerdos que nunca se cumplen, y entonces en la siguiente movilización pues hay aún más violencia porque hay una frustración previa. O sea, hay que tener mucho cuidado con esto. Y el marco temático lo hacemos alrededor de una cancha, digamos, de cuál es el tema sobre el cual vamos a hablar en este diálogo. Y
En los procesos que hemos hecho, hemos aprendido que es ideal tener un tercero multiparcial facilitando los procesos de diálogo. En los que hemos hecho hemos sido nosotros, pero conocemos muchos otros en Colombia que los han hecho otras organizaciones y estoy segura que muchos acá son organizaciones facilitadoras de diálogo y es importante porque ese tercero de alguna manera da garantía, hace cumplir las reglas del diálogo, da una mayor horizontalidad al diálogo porque tenemos ahí sentados empresarios, tenemos sentados dirigentes políticos, tenemos sentadas personas que han estado involucradas en el conflicto en alguno de los lados. Tenemos víctimas, tenemos personas rurales, tenemos personas de comunidades étnicas, entonces garantizar esa horizontalidad es fundamental. Sí. Y es un proceso, y es un poco lo que mencionaba Lenin hace un minuto. Y esto del proceso no es un encuentro, no es hoy dialogamos y ya, no nos vemos. Esto requiere unas repeticiones, porque si vamos a generar confianzas y vínculos, esto requiere vernos múltiples veces y requiere una mística, nosotros lo hemos llamado mística, requiere que cada encuentro esté muy bien preparado, esté muy bien organizado, tenga unos ritos y unas místicas alrededor de eso. Siguiente. Y les voy a hablar rápidamente de la metodología, que ya algunos la conocen. De nuevo, le damos mucho tiempo a esa fase de preparación, a ese análisis de actores, de conflictos, quiénes son los que están actuando en el territorio y no solamente lo que es aparente, sino cuáles son esos conflictos que no son tan visibles y que de pronto nos pueden llevar a abordar estos diálogos de una forma más constructiva. Hacemos luego, y en esa fase de alistamiento, hacemos un grupo convocante. Convocamos 5 personas de distintas orillas, que es el grupo, digamos, improbable, de este diálogo improbable, y desde esas distintas orillas nos sentamos con ellos a entender quién más debería estar en esa mesa de conversación, qué otras voces, de qué otras orillas. Y ellos son los que convocan al diálogo, porque si yo, Lina Ibáñez, de Diálogos, llego allá desde Bogotá a las regiones donde trabajamos a convocar, pues nadie va. Son ellos mismos los que se convocan como región, y ellos son responsables de convocar a los otros. En la primera fase trabajamos en construcción de confianza, nos concentramos en las personas y en las relaciones, en las historias de las personas, y después de que hemos logrado esos niveles de confianza empezamos a construir terrenos comunes en medio de la diferencia, entendiendo que tenemos unas diferencias profundas que nos une y siempre hay algo que los une. ¿Por qué no abordamos todo desde las diferencias? Porque es importante generar primero una conexión de propósito común, de propósito colectivo. Cuando logramos ese propósito colectivo, empezamos a entender por qué las diferencias. Y luego, en la última fase, hacemos una acción colectiva y demostramos frente a otros que podemos hacer algo juntos. Y esto ha sido lo más poderoso. Y es frente a las bases, digamos, de estas personas que están participando, de estos líderes, frente a las comunidades, frente a sus seguidores, si son políticos, en fin, demostrar que pueden salir con una persona que piensa completamente distinto, que siempre ha sido su contradictor, que pueden salir juntos a hacer algo, tiene un impacto muy importante en esos territorios. Trabajamos desde la transformación individual, llevando hacia una transformación colectiva, que es la de este grupo, con una intención y es generar un cambio cultural, que ya mencionaban en el panel pasado. Finalmente lo que estamos es sumando a un cambio cultural. Si quieres, a la siguiente. Empezamos en el Cesar, que es la región que ustedes ven allá arriba, con un diálogo de convivencia. 6 meses después hicimos un diálogo de convivencia en el Meta y 6 meses después en Caquetá. Y teníamos como ese primer anillo, que eran diálogos sobre convivencia en medio, digamos, de lo que era posterior a la firma del acuerdo de paz. De allí se ha ido creciendo y cada uno de estos grupos ha convocado a otros diálogos. El grupo del Cesar convocó a un diálogo sobre la transición energética y la minería, que venimos trabajando desde hace un año, en el que participan empresas mineras, sindicatos, universidades, comunidades, en fin.
y también se han creado grupos de jóvenes y quiero resaltar ese diálogo intergeneracional que es fundamental en un país como Colombia y es cómo las distintas generaciones entienden lo que pasó en el conflicto colombiano y sobre todo va a ser importante con miras a la no repetición. Es cómo las generaciones que vivieron el conflicto le transmiten lo ocurrido a los jóvenes. Entonces estamos haciendo unos diálogos de jóvenes intergeneracionales muy interesantes y adicionalmente unos diálogos de desarrollo sobre deforestación, agua y ordenamiento territorial. Y cierro con la siguiente, y es, a partir de esto hemos generado unas infraestructuras de diálogo improbable. Partiendo del concepto de infraestructuras de paz, lo evolucionamos a un concepto de infraestructuras de diálogo. Si logramos crear en los territorios en los que trabajamos estas infraestructuras de diálogo, estos grupos de diálogo que ya han venido en procesos de diálogo por 3, 4, 5 años, que ya tienen las capacidades, que ya están sensibilizados, que creen en el diálogo como la alternativa para la gestión de los conflictos, esto nos va a ayudar a que en cualquier momento de escalada posterior de violencia sean estos grupos los que contribuyan a reducir esas tensiones. Y algo muy importante que está sucediendo en este momento es que se han convertido como en mecanismos de gobernanza territorial. Es cuando llega, no sé, el gobierno nacional a tener una interlocución con el territorio. Hay un grupo diverso, conformado ya con una experiencia de diálogo que es capaz de interlocutar frente a esos llamados del gobierno nacional. Y es importante porque si el gobierno nacional llega y va, no sé, el representante indígena, pues de pronto le cierran la puerta. Si va la representante de las mujeres, le cierra la puerta, o al empresario le puede cerrar la puerta. Pero si van todos juntos, no le pueden cerrar la puerta. Si van todos juntos ya con una mirada y una visión de territorio, los tienen que recibir. Este concepto de infraestructuras de diálogo creo que va a ser una base muy interesante para lo que se puede trabajar aquí y trabajar en colaboración entre Colombia y México frente a estos procesos de reconstrucción. Pues continuando con este diálogo, en estas prácticas, vamos a dar ahora voz a una práctica que se lleva justo en Guerrero y vamos a escuchar atentamente esta experiencia que nos va a compartir Abel. Muchas gracias, Abel. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la mesa, Lina, Lenny, por sus presentaciones. Voy a presentar el trabajo que hacen los pueblos, las comunidades indígenas y campesinas de la montaña y costa chica de Guerrero. Es necesario, bueno, la mayoría de los que son de acá de México ya ubican Guerrero, un estado muy violento, y pues hemos hecho esta revisión este 2022 en las 7 regiones del estado. Tenemos costa, ahí en el mapa, de favor. Ya, sí. En las 7 regiones tenemos Costa Grande, Costa Chica, tenemos Sierra en la parte roja, tenemos también pues Acapulco, el puerto, Zihuatanejo, en fin, tenemos recursos naturales muy vastos. Y en las 7 regiones, ahí, bueno, lástima que no aparecen, no se alcanzan a leer los nombres. Ahí están los nombres de los grupos de la delincuencia. Es decir, no están los nombres de los gobiernos, están los nombres de los grupos. En la montaña donde vivimos están los rojos y los ardillos, por lo menos son 2. En la Costa Chica están los rusos, los Iglesia y los Marín. Ahí hay 3. Que también es zona indígena. Ahí hay policía comunitaria y hay autodefensas. Perfecto. En la zona centro, que es la parte donde está la capital del estado, están los tlacos,
los ardillos, los jaliacos, los rojos. Hay 4 en la zona centro. En la parte de Acapulco está el SIDA, los rusos, Jalisco Nueva Generación y está Sinaloa, parece, eso no lo leo bien. Bueno, está otro, hay 4. En la Costa Grande está el Jalisco Nueva Generación, Sangre Nueva, Familia Michoacana, Guardia Guerrerense, hay 4. En la Tierra Caliente, donde pasó lo de San Miguel Totolapa, está la Familia Michoacana, los Caballeros Templarios, los Tequileros, el Cártel Jalisco Nueva Generación, también hay 4. Y la zona norte, Familia Michoacana, La Bandera y los Tlacos. Ese es nuestro estado, tomado por los más o menos 15 grupos del crimen organizado. De los 81 municipios, no se escapa ningún municipio que no tenga influencia algún jefe del crimen organizado. Entonces, obviamente, esta situación, pues yo creo que aquí en Chiapas es parecido, nos coloca en un gran dilema de cómo trabajar por la paz cuando están encima de las instituciones, de los gobiernos municipales, los grupos del crimen organizado, los verdaderos jefes que mandan en estas regiones. La que sigue, de favor. Y obviamente que entonces ante esto, bueno, por eso no estamos apachurrados, ¿no? O sea, eso no quiere decir que ya nos pisó la bota o nos pisó, como pasó con la guerra sucia, la bota militar, o nos pisó la sombra de la delincuencia. Bueno, qué bueno que aquí está Sabás, compañero de la Policía Comunitaria, que mañana va a participar de cómo se han organizado. Hace 27 años nació la Policía Comunitaria ante un foco amarillo de la delincuencia común. Dijeron los pueblos cómo nos organizamos. La clave de esta estrategia es la asamblea comunitaria. Pero lo que le da éxito a la policía comunitaria es la asamblea regional, una figura que no estaba funcionando, pero gracias a la parroquia del Rincón con el padre Mario, a la diócesis de Tlapa que hizo su plan diocesano de pastoral, hubo convocatorias entre parroquias y eso ayudó a crear asambleas intraparroquiales y de ahí surgen las asambleas regionales que le dieron fuerza y vida a lo que ahora es la policía comunitaria en la costa montaña. No recuerdo ahorita cuántas comunidades hay de la costa montaña que están funcionando como policía comunitaria. Eso es un modelo exitoso, un modelo que en verdad le da fuerza porque ahí hay una raíz, ahí sí está la raíz comunitaria. Ahí el policía no manda, ni el comandante manda. Ahí manda el Consejo Regional de Autoridades Comunitarias, los coordinadores y los principales o los consejeros, esos y la asamblea. ¿La que sigue? Y bueno, también decirles que algo que detonó el movimiento en la región fue cuando los pueblos se informaron que el gobierno, estamos hablando a finales del periodo de Felipe Calderón, iba a emitir un decreto de la reserva de la biosfera en esta parte que son alrededor de 150,000 hectáreas de la montaña. Ahí están los mantos acuíferos. Ahí está el bosque de niebla, ahí están también los minerales. Resulta que el gobierno dijo, vamos creando una reserva de la biosfera para proteger los recursos naturales. Los pueblos dijeron, no hay mejor guardián de estas reservas que los pueblos indígenas y no necesitamos ni policías que serían ahora la Guardia Nacional,
los que cuidarán las reservas de la biosfera, ni el director general de la reserva de la biosfera. Entonces, se opusieron y en verdad eso, bueno, ahí está el núcleo duro, que es el verde tierno, y el núcleo verde más fuerte es el núcleo de amortiguamiento. Todo eso iba a ser la reserva de la biosfera. Es lo que le permite que haya el río Balsas y el río Papagayo en Guerrero por ese corazón o ese manantial de agua que existe. Resulta que después descubrimos que ahí hay concesiones mineras, a pesar de la reserva de la biosfera. Eso es una mentira decir, en la reserva de las biosferas no hay concesiones mineras. Sí hay concesiones mineras. Entonces, esto ayudó a que entonces los pueblos, aparte de la policía comunitaria, tejieran redes alrededor del territorio. Porque dijeron, bueno, si van a crear y nos van a quitar, no vamos a ser simplemente los que vamos a poder cortar solo leña con permiso de otros jefes, pues mejor nosotros vamos a poner nuestra propia ley. La que sigue, y entonces esto dio pie para que en el 2012, se creara lo que es la Coordinadora Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio. Hace 2 semanas celebramos los 10 años de la CRADET. Esto está interesante porque son las autoridades agrarias, el Comisariado de Bienes Comunales, el Comisariado de Bienes Ejidales, los consejos de vigilancia, los que aglutinan, los que coordinan. Pero son las asambleas agrarias, esa es otra figura, las asambleas agrarias, las que le dan fuerza a la CRADET. Entonces, surge este movimiento, imagínense ahora la policía comunitaria con sus asambleas regionales y la CRADET con sus asambleas agrarias. Entonces hay un engarzamiento muy interesante que además tienen en el centro al territorio. Y eso sí, podemos decir, porque ya sucedieron incidentes, de que ningún agente de una minera puede entrar a ese territorio. Alguien pasó con una camioneta que decía minera media luna y lo pescaron, lo encarcelaron, le quitaron la camioneta y le dijeron, ¿qué andas haciendo acá? No, pues es que vine por una comisión, aquí no vamos a permitir que nadie que traiga una comisión de una minera va a entrar. Entonces, hay un control muy interesante del territorio. La que sigue. Y por lo mismo, bueno, en esta lucha, también queremos decirles que nos dimos a la tarea de poder informarles a las comunidades cuántas concesiones mineras había. Y les dijimos, por ejemplo, ahorita en el 2022 hay 52 concesiones mineras, ¿no? Que más o menos abarcan alrededor de 200,000 hectáreas en la montaña de Guerrero. Una de esas concesiones fue la de Juba Guajín, que es San Miguel del Progreso. Y esas comunidades, cuando les informamos y le dijimos el 75% de tu territorio ya está concesionada para una empresa inglesa y una peruana, entonces dijeron en asamblea, oigan, ¿qué podemos hacer? Fue cuando se interpusieron amparos, estos amparos, en primer amparo precisamente para exigir el respeto a los pueblos que no fueron consultados y que además se les reconociera como verdaderos dueños de sus territorios. Se ganó el amparo. Aún así, la Secretaría de Economía después declaró la libertad de terreno, es decir, que quedaban libres las concesiones, pero que se abría una convocatoria para las empresas mineras que quisieran pues, rentar esas concesiones. Se hizo otro amparo y se volvió a ganar ese amparo. Bueno, Juba Guajín es un ejemplo dentro de los núcleos agrarios, son 25 núcleos agrarios que están en la CRADET
y que dijeron, ganamos, le ganamos a las mineras, le ganamos al gobierno federal, le ganamos a la Secretaría de Economía y al mismo tiempo colocamos el tema ante la Suprema Corte de Justicia para pedir que analizara que la ley minera violenta los derechos de los pueblos. Fue un triunfo muy importante, fue un rayo, como dicen ellos, contra las mineras. Las mineras de ese lugar se han salido, hasta la fecha nadie ha querido rentar esas concesiones. La que sigue. Y por lo tanto, este trabajo en verdad ha ido tejiendo experiencias muy importantes tanto en la montaña como en la costa, a pesar de los ardillos, a pesar de los rojos, ¿no? Ahí están las comunidades, ahí está el sujeto colectivo, ahí está la defensa del territorio. ¿Y dónde están los rojos? Pues replegados. ¿Dónde están los ardillos? Donde no está funcionando la asamblea o donde no está fuerte la policía comunitaria. Y bueno, se logró, esto ya es un movimiento de la Costa Chica, que se nombrara a un nuevo municipio que fue construido a través de los usos y costumbres, a mano alzada. Ahí se nombró a sus autoridades. Hay un consejo municipal conformado por comunidades indígenas y donde hay una representación equitativa, hombres, mujeres, del pueblo Tunzavi, del pueblo Mepá, del pueblo Afro, y al mismo tiempo hay concejales donde participan las comunidades en la discusión del presupuesto. Es algo muy importante, que eso es como el núcleo duro de una verdadera resistencia y de acceder al poder local. Obviamente que los partidos siguen golpeando al municipio, ya un diputado influyó para que se dividiera el municipio y se creara otro municipio. Hay cuestiones muy fuertes. Lo que sigue. Y bueno, también decirles que está la lucha porque no hay marco jurídico, pues no tanto federal por los reconocimiento de los derechos de los pueblos, ni tampoco estatal. En Guerrero hemos peleado desde hace 15 años por el reconocimiento de los derechos. Hoy ya son pueblos indígenas y pueblo afro y estamos pidiendo al Congreso que se reconozca. Ya se hicieron 10 asambleas, 10 pues consultas con los pueblos indígenas para una ley que se propuso, no se aceptó. Estamos en diálogo ahora con una nueva diputada que está al frente de la Junta de Coordinación Política para trabajar nuevamente esta ley, y es muy importante porque ese sería el marco legal que le daría mayor sostén a este trabajo. 2 minutos. Bueno, la que sigue. Y pues bueno, ese es el mapa de las concesiones mineras que hay en la montaña. Todos esos trazos en línea recta son las concesiones mineras que existen en la montaña. Ya lo conocen, pues es muy importante, ya lo conocen las autoridades agrarias. Obviamente, a pesar de que están estas 29 concesiones, no hay ninguna empresa que se anime a hacer trabajos de exploración, ni por asomo. Los pueblos saben, tienen muy claro este mapa, y en este mapa dicen, aquí no va a entrar. Entonces, aunque hay más de, no me acuerdo ahorita el número de hectáreas que están concesionadas, sin embargo, están intocadas. Y esto es algo muy importante por esta organización de la CRADET. La que sigue, por favor. Y bueno, otro de estos procesos importantes, aparte de la policía comunitaria, de la CRADET, es que las comunidades, las asambleas comunitarias también han decidido hacer sus estatutos comunales. Es decir, en asamblea se reúnen, analizan y hacen su propio, si es ejido, su propio reglamento, y si es comunidad, su estatuto. Lo analizan todos, los comuneros,
hacen su propia reconstrucción histórica del núcleo agrario y empiezan a poner cómo sería el manejo de sus recursos naturales, derechos y obligaciones de los comuneros. Y ahí una de las cláusulas muy importantes es este núcleo agrario está libre de proyectos mineros, no aceptamos proyectos mineros. Entonces, de estos 25 núcleos agrarios que están en la CRADEF, de ahí 14 ya tienen sus estatutos comunales, 2 son reglamentos ejidales y creo que 12 son los que ya fueron aprobados en sus asambleas y solo 2, 4, 6 son los que están registrados en el Registro Agrario Nacional, ya son ley. El pueblo de Juba-Guajín hizo su estatuto comunal en lengua mepá y así metió la solicitud para que se le reconozca su reglamento. Estamos esperando, ya llevamos más de un año para que resuelvan, no quieren resolver, pues sabemos que la cuarta T se las ingenia para no reconocer los plenos derechos de los pueblos indígenas. No creíamos, es un cuate del movimiento social que está en el RAM, Emilio García, y pues hasta la fecha no vemos que quiera aprobar un estatuto comunal en lengua mepá donde dicen no queremos minería. Hace 2 semanas le pidieron al presidente Iliatenco que su municipio declarara en Cabildo un municipio libre de minería. Ya levantó el acta, ya lo hizo. También los pueblos están diciendo, a ver autoridades municipales, están comprometidos con nosotros, los pueblos le estamos pidiendo que hagan un acta de Cabildo y que declaren que estos municipios son libres de minería. Ya van a convencer al de San Luis Zacatlán, por lo menos 2 municipios van a hacer la declaratoria de libre de minería. Entonces, pues es un trabajo muy importante en los pueblos, creo que es algo que nos enseñan, nos demuestran cómo estas raíces están vivas y estas raíces están en el núcleo duro de la comunidad, en su territorio, y eso es muy importante, la que sigue para esta lucha de los pueblos. Por ahí hay creo que una flechita, ¿no? ¿No aparece? Sí, ¿no? Bueno, es que es un video, pero si no está, ya ni. Bueno, pues eso es todo, gracias. Bueno, una vez que hemos escuchado todas estas posibilidades desde diferentes perspectivas, lugares, vamos a abrir a un par de preguntas. Entonces, alzan su mano para que podamos tener al menos unas 2 preguntas al panel que nos ha enriquecido con sus propuestas, con sus visiones. Entonces, ¿no? ¿Ya nos vamos? No, todavía falta otra mesa. ¿Algún comentario, algo que quieran conocer más a detalle? ¿Los despierto otra vez? No. Sí, ¿pueden pasar el micrófono, por favor, aquí con Jessie? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por las 3 exposiciones. Yo quería preguntarle a la compañera Lina, para nosotros es muy fuerte el tema de, bueno, para mí más bien, ¿verdad? Muy fuerte el tema de poder dialogar, por ejemplo, pueblos indígenas y empresas mineras, ¿no? Cómo encontrar el punto de coincidencia cuando el fin último es la extracción, como un elemento clave que genera conflicto, que genera violencia, que viola derechos. Entonces, ahí un poquito si puedes ampliarnos esta experiencia que han tenido de cómo generar esos diálogos, no solamente en posiciones contrapuestas, sino incluso expectativas de vida también contrapuestas, ¿no? Entonces, eso, digo, un poco para que nos ayudes también a tener un poco más de claridad. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias por la pregunta. Nosotros
Venimos trabajando cada vez más en conflictos socioambientales de distintos tipos y este surge de nuevo alrededor del futuro del territorio. Y el diálogo no es sobre cómo se debe dar la minería o de qué manera la minería afecta unos derechos. Hay unos procesos, hay unas normas que se deben cumplir, ya hay unas mesas que se establecen, que vigila el gobierno, digamos, desde la Agencia Nacional Minera, desde la Agencia de Licencias Ambientales, para el cumplimiento de esas normas. Nosotros allí no entramos. El diálogo que estamos generando es alrededor del futuro de ese territorio en el contexto de transición energética. Y esas empresas mineras se van a ir en algún momento porque estamos entrando en un proceso de descarbonización que puede durar 20 años y realmente el conflicto se empezó a escalar porque una de las empresas mineras renunció a los títulos mineros que tenía y renunció durante la pandemia. Entonces empezó el proceso de entrega de esos títulos, que además el gobierno no tenía muy claro cómo iba a ser ese proceso porque nunca nadie había renunciado a los títulos en pleno proceso de explotación. Entonces esto empezó a generar una serie de conflictos con los empleados, empezó a generar desempleo, empezó a reducir los recursos fiscales que estaban recibiendo esos municipios y todo esto pasó de sopetón. Nadie estuvo listo y no se pudieron preparar para lo que iba a ser la vida sin la minera en el territorio y hay unas altas dependencias de la actividad minera y de la empresa minera. O sea, efectivamente hay unos temas de recuperar el territorio y de reducir la explotación y de reducir los impactos ambientales que puede tener, pero también hay unos beneficios de la actividad minera en el territorio. Cuando empezaron a sentirse esos golpes, cuando no se había preparado el territorio suficientemente para eso, empezó a escalarse la violencia. Entonces, allí empezamos a hacer un diálogo y están las empresas mineras que están en el territorio, la que está saliendo, pero también una que prevé quedarse 20 años más. Están los sindicatos que tienen unos espacios aparte de negociación con la empresa, pero están participando todos en esta mesa pensando conjuntamente cuál va a ser el futuro del territorio y cómo prepararse mejor, cómo debe hacerse esta transición energética y ponerse de acuerdo alrededor de esos modelos, digamos, de futuro del territorio, no ha evitado que tengan conflictos en las otras mesas. No sé si me explico, hay otros procesos de negociación paralelos que se dan entre esos actores, pero en esta mesa llegan unos acuerdos. El primer acuerdo que construyeron, porque además son acuerdos que han firmado, digamos, en un nivel de formalidad simbólica. El primer acuerdo es que entre todos estos actores, como te digo, hay rectores de las universidades, están empresarios de otros sectores como, no sé, el ganadero, están también jóvenes, movimientos juveniles, movimientos de mujeres. El primer acuerdo es hacerle vigilancia y seguimiento a que las empresas cumplan los acuerdos que tienen que cumplir en materia ambiental, fiscal y laboral. Eso ya une a la comunidad alrededor del territorio. Entonces, de eso se trata y se trata de cómo lograr que el proceso de transición sea mejor para todos. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Para Lenin y para Abel, no sé, Lenin, si fue muy interesante ver la propuesta metodológica, pero si nos puedes poner algunos de los ejemplos, de los logros más importantes que han tenido en la práctica, en un caso como el de Tancítaro, tan complicado, con un contexto tan complicado de violencia en Tierra Caliente, Michoacán, o algún otro que sea importante y el tipo de experiencias que se están generando. Y Abel, el tema del enfoque de paz, porque a mí me queda muy clara la defensa del territorio, la construcción de herramientas de protección comunitaria, pero sí han cruzado con esta idea de una construcción de una paz más duradera estos ejercicios de poder comunitario que se están generando, que se han venido generando en la montaña desde hace años, ¿no? Que tienen que ver más con el enfoque de paz. Esa es mi pregunta. Gracias. Sí, muchas gracias también por la pregunta. Son varias experiencias muy concretas que se han desarrollado a partir de esta metodología. En Tancítaro específicamente, hablaría de dos, la animación y consolidación del Consejo Ciudadano del Buen Convivir, que es, digamos, el órgano encargado, en una representación también por asambleas, digamos, también a partir de
las condiciones que tienen estas comunidades, que se encarga de mirar por 3 temas específicamente. El tema de seguridad, que esto es en coordinación con las autoridades, la Policía Municipal, en este caso la CUSEP, con las autodefensas, que en este caso muy específico son representaciones de la propia comunidad, no son agentes externos, y también con otras autoridades, también en el ámbito económico. Aquí sabemos que el tema económico es muy importante, y que ahí su labor es, pues eso, rastrear las necesidades y problemáticas que se miran desde la ciudadanía para ponerlas en la mesa de discusión. Otro de los temas es el tema de desarrollo, con quien hacen sobre todo diálogos con el ayuntamiento, para que a partir de los presupuestos autorizados se puedan identificar las necesidades que existen en las diferentes localidades, y a partir de un proceso de diálogo se identifican cuáles son las prioritarias, y que esto beneficie a la mayor parte de las localidades, ya que en algún momento se concentraba en algunas cuantas. Y el otro tema es precisamente el tema de desarrollo, seguridad y de construcción de paz, que lo que busca es identificar cuáles son esas otras necesidades y problemáticas en el territorio, en cuanto a las familias, en cuanto a los conflictos vecinales y otros temas que son emergentes, pero para los cuales también se pueden generar procesos de diálogo más específicos. Ese es el Consejo Ciudadano del Buen Convivir, pero también a partir de pues este enfoque se logró hacia una de las necesidades más sentidas por la población en Tancítaro, que es el tema de las adicciones, se logró consolidar e institucionalizar un centro de atención comunitaria a las adicciones a partir de una metodología que se llama comunidades terapéuticas, que también tiene un enfoque más allá de las personas con la situación de adicción, con ese problema de adicción, también se considera a las familias y a la comunidad. Un caso también exitoso porque, por ejemplo, un poco de lo que se platicaba, en algunas de las localidades, las familias organizadas de las personas adictas se reunieron para poder hablar directamente con los narcomenudistas y decirles que o paraban la actividad o los sacaban de la comunidad. Por supuesto, estoy hablando de un contexto, digamos, ya donde hay una seguridad en estos niveles. Hay otros casos, como el Jardín de la Familia en Huatusco, que también tiene una metodología muy similar para atender temas familiares y vecinales. Se están desarrollando las comunidades y misiones del buen convivir, más desde la Iglesia Católica, que busca generar condiciones organizativas desde los territorios para que en un segundo nivel se tenga una participación ciudadana, no solamente desde la fe, sino también a propósito de las necesidades de desarrollo y de construcción de paz en los territorios. Y así, hay varias, digamos, propuestas muy concretitas, pero el enfoque es básicamente el mismo y basado en la pedagogía del buen convivir. Creo que era la pregunta, ¿sí, verdad? Bueno, con ese enfoque expreso no se ha podido armar una propuesta. Obviamente ha habido esfuerzos de parte de la Iglesia diocesana, de las parroquias. Precisamente hay intentos de trabajo, lo que llaman desarrollo y paz, en el sentido de poder en estos círculos de bíblicos que tienen, en estos también asambleas parroquiales, porque ellos tienen su plan diocesano de pastoral, empiezan a analizar tanto las diferentes problemáticas relacionadas con la inseguridad, pero todo el tema de los derechos básicos y al mismo tiempo de la necesidad de cómo ir reconciliando las comunidades. Es decir, hay diferencias entre algunos núcleos agrarios, hay disputas agrarias, hay confrontaciones todavía que quedaron ahí, ¿cómo se llama? Excluidas de la solución de fondo, y se ha trabajado de esta manera, de cómo poder establecer acuerdos comunitarios para la reconciliación, para la búsqueda de una solución negociada de conflictos agrarios,
para también poder mantener áreas, ¿cómo se llama?, de respeto, donde ha habido muchos asesinatos en esas regiones. Hablo de la zona de Zapotitlán Tablas con otras comunidades, y la parte también de Malina Altepec. Entonces, ahí ha tenido pues algunos sacerdotes donde nosotros mismos nos han pedido que busquemos estos acuerdos con autoridades, reuniones, obviamente con esa figura de decir la necesidad de que los pueblos se reconcilien y al mismo tiempo puedan construir un proceso de pacificación para favorecer el desarrollo y la paz, pero aún así todavía no es un trabajo muy bien armado, con una metodología, sino ha sido más con la coyuntura y la necesidad que se van presentando. Vamos por ahora ya todos quieren. Vamos a recoger entonces y luego contestan. Sí, aquí es una y allá atrás son dos. Buenas tardes. Hace un rato teníamos con la compañera con quien estaba platicando, teníamos la intención de plantear una pregunta con relación a cómo se toma en cuenta desde los pueblos, pensamiento, filosofía, espiritualidad de los pueblos, tanto de Colombia como de otras experiencias en América Latina, sobre procesos de construcción de paz. Si es posible, por ejemplo, en Colombia, pues bueno, hemos tenido la posibilidad de escuchar a 3 o 4 exponentes, y entonces pues se ha hablado mucho de esta experiencia metodológica, teórica incluso. Sí, también sí es posible, si con base en su experiencia es posible recuperar alguna metodología de reconciliación de los pueblos, y que eso incluso pueda volverse una teoría sobre la construcción de paz en los territorios. A lo mejor en México, bueno, pues igual hemos estado escuchando un poco lo que se ha recuperado, pero sería importante que nos pudieran compartir pues esa experiencia, y nada más. Muchas gracias. Tenemos dos más allá atrás y ya después contestamos. Y una más aquí al lado izquierdo. Bueno, mi idea va más o menos así. Si la violencia es un lenguaje no solo simbólico en el cuerpo, que grita algo que tiene que ver con el poder sobre el otro u otros, sino también aparece como alienada a la economía ilícita, pensando en las estructuras criminales y en todos los actores implicados que claramente tienen una ganancia ahí, ¿no?, en estos actos. Y en ambas perspectivas, tanto desde el lenguaje de la crueldad como desde la ganancia económica, pues vemos esas necesidades puestas y llenadas de ciertas formas en estos actos, que no van a parar mientras siga funcionando esto como una alternativa fácil o principal para estas ganancias, tanto emocionales o económicas, ¿no? Pensándolo un poco desde ahí, ya lo han mencionado, pero mi pregunta va justo a estas, que se tiene que generar otra alternativa para estas dos, ¿no? Desde el cuidado quizás también para la parte emocional, pero también desde alternativas para, pues, económicas, y que vengan sobre todo desde el tejido social. Entonces, mi pregunta va como específico a las alternativas que vienen desde el tejido social, pero económicas, ¿no? ¿Cuáles han visto o cuáles son desde su experiencia? Y bueno, abrir un poco el diálogo sobre estas. Hola. Sí, bueno, agradecer a la compañera de Colombia la explicación, solo que creo que para quienes no estamos tan cerca a este proceso, pues la explicación puede ser como un tanto abstracta y nos es todavía muy difícil como aterrizarlo a algo práctico o algo más cotidiano. Entonces, hay una interrogante que me queda es cómo nuestros diálogos entre actores tan diversos y que muchas veces sí puede haber incluso relaciones de subordinación o de dominación o de explotación
como en el caso que explicaba la compañera allá enfrente, pues cómo se procura que estos diálogos no terminen en un, pues ya nos llevamos bien, ya todo bonito, pero las condiciones estructurales de opresión se mantienen, ¿no? Esa sería mi duda, ¿cómo lo contemplan? Pues para que no se vuelva al final de cuentas, pues nada más una maquillada de algo que en un momento posterior puede volver a explotar, ¿no? Porque si en algún momento ha habido violencia, y muchas veces desde la movilización social en un estallido de violencia, pues tiene que ver con estas condiciones, ¿no? Esa sería mi pregunta. Y para el compañero Abel, pues preguntar cómo están trabajando con jóvenes para procurar que estos grupos no atraigan a más jóvenes, no los coopten. Y hay una última que está de este lado y con eso cerramos esta sesión de preguntas para que vengan las respuestas. Gracias. Yo quería, tal vez es una impresión y para que a lo mejor me la aclaren. Yo tengo la impresión que es importante, vuelvo sobre el tema de las mineras y vuelvo particularmente porque en México las mineras son uno de los actores de la guerra en que vivimos, de esa zona gris en la que se habló en la mesa anterior de la criminalidad. Las mineras no pertenecen al territorio, desde luego, no son parte de las comunidades en donde quieren intervenir para explotar, y me da la impresión que lo que traía Abel era una perspectiva respecto de situar a las mineras como algo que no se tiene que dejar entrar, y que Lina traía otra perspectiva. Bueno, no sé si es posible que dialoguen entre los dos, será mucho pedir, pero eso quería comentarles. Bueno, pues vamos a hacer que dialoguen estas respuestas y recordando que además no hay propuestas acabadas y justo lo que queremos como resaltar es que son procesos que están vivos, que no son respuestas acabadas, sino son sabidurías que se están tejiendo. Entonces, más que buscar respuestas correctas, espero que puedan recibir procesos que se están llevando a cabo y paso la voz. Sí, pues muchísimas gracias por la complejidad que nos devuelven, porque es precisamente a lo que nos enfrentamos en el momento del quehacer en la construcción de paz. Voy a hablar un poco desde la experiencia, tratando de dar pistas, si es posible, respecto a lo que nos han preguntado. Primero, en el caso de experiencias, no sé, el compañero de dónde nos visite, en casos de experiencias de construcción de paz desde pueblos indígenas, como institución aprendimos de la experiencia que se desarrolló por los reconciliadores del corazón de aquí en Chiapas, por pueblos indígenas, específicamente del pueblo, los pueblos que están reunidos en la misión de Bachajón. A partir de esa experiencia nos animó a pensar que estas experiencias pudieran ser posibles en otros contextos, como contextos rurales, donde ya no hay, digamos, un origen indígena, pero también hay otro tipo de formas de vida. Y digamos, hicimos una propuesta que le llamamos reconciliadores de la familia, donde precisamente a partir del desarrollo de ritos, de un proceso de diálogo y acompañado por autoridades comunitarias, se van generando condiciones para que haya un proceso de reconciliación en familias muy específicamente. Entonces creo que hay, y eso lo hemos insistido, hay mucho que aprender desde los pueblos y que podemos tomar para poder sanar heridas de pueblos no indígenas, ¿no? Y comunidades.
Por otro lado, en cuanto al tema económico, yo creo que es uno de los componentes dentro del esquema que les presentaba de los más complejos. Hemos intentado animar procesos de economía social y solidaria, digamos que nos parece el enfoque más adecuado para estos procesos de construcción de paz en contextos como, por ejemplo, en pueblos de Veracruz, en Michoacán, y también al mismo tiempo en Monterrey, por ejemplo, ¿no? Entonces, vemos cómo en la ciudadanía, las comunidades, puede hacer mucho sentido para algunos y para otros puede ser incluso hasta pues como un desafío para sus formas de vida, sobre todo en el tema económico. Sin embargo, pues la idea es seguir insistiendo y hemos encontrado propuestas muy interesantes. Hay una organización que se llama CIPEC, Centro de Investigación para la Educación y la Cultura, que a partir de procesos de formación y de educación para personas adultos, pero también para niñas, niños y adolescentes, va generando alternativas de red con empresas locales para que no solamente den un recurso para la formación de estas personas, sino también que puedan elaborar más adelante. Y desde nuestra perspectiva, esto va generando condiciones para la no opción y para sumarse a las filas del crimen organizado, por ejemplo. Entonces, alternativas son muchas, el desafío es grande en el tema económico, pero afortunadamente hay propuestas muy interesantes. Y en cuanto a esto de que sea un maquillaje, ¿no? Ante los conflictos, y yo creo que al final a lo que le apostamos, lo decía yo en un principio, es así como la violencia que actualmente padecemos no es de generación espontánea, sino que ha sido un proceso histórico que generó condiciones para la emergencia de las violencias que actualmente vivimos, tampoco la paz lo será, sino también dependerá de una serie de acciones que realicemos de construcción de condiciones para, digamos, tener una vida en paz y una vida digna. Y por lo tanto, cada una de las acciones que realizamos, incluso si fuera con una familia, que incluso los procesos de reconciliación también hablan mucho de ello, también es una conquista a la construcción de la paz sostenible. Entonces, y yo creo que además no hay una sola respuesta, sino que se pueden tejer respuestas a partir de las vivencias y los contextos muy específicos. Cada una de las respuestas seguramente emerge desde las condiciones concretas que existen, no son las ideales, son las que son, y desde ahí se generan estas propuestas como muy específicas y que creo que se pueden sumar y tejer. Gracias. Voy tal vez a empezar por la última mención que hacías, y creo que es muy difícil decir entonces, como conclusión de esta mesa, que Don Abel está en contra de la minería y en cualquier lado, en todas partes, y que yo estoy a favor de la minería o que nosotros promovemos, porque no se trata, por supuesto, de eso. Creo que estos conflictos socioeconómicos, ambientales, territoriales, interétnicos, son muy particulares en cada territorio, son muy complejos y tienen unas características muy específicas en cada territorio. Entonces, yo no quisiera que se generalizara, sobre todo porque este es un proceso muy específico para un territorio en unas condiciones muy particulares frente a la minería de carbón, por ejemplo. Entonces, frente a otro tipo de minerías en otro tipo de territorios que, por ejemplo, tienen protección ambiental, como bien explicado Anabel, en el territorio, son condiciones muy distintas. Entonces, creo que va a depender mucho de las condiciones en las que se dan esos conflictos a la forma de abordarlos. En algunos casos habrá espacios para construir dialogadamente este tipo digamos, de soluciones colectivas. En otros casos no los hay porque hay violaciones de derechos humanos, porque hay otra serie de situaciones que lo impiden. Ahora, de nuevo, este no es un diálogo que pretenda definir si en el territorio debe o no haber minería, o que pretenda resolver temas como los conflictos que pueda haber frente al tema laboral o interétnico, en fin, sino que es un diálogo alrededor de cuál debe ser el futuro del territorio, donde todos los actores territoriales deciden cómo quieren reconstruir el territorio a futuro de cara a la salida
de las empresas mineras. Y lo que han decidido es definirlo conjuntamente con ellas. Con unas empresas mineras que están trabajando en esos territorios desde hace mucho tiempo en condiciones legítimas y legales, ¿no? No son mineras ilegales, son mineras que tienen títulos, que están explotando, que están cumpliendo con sus compromisos y que frente a la transición que implica, están definiendo cómo hacerlo colectivamente y se están llegando a los acuerdos. Entonces, bien interesante es, empezando porque nosotros como misión tenemos no estigmatizar a nadie. Y si bien muchas empresas mineras han hecho muchos daños, hay otras que no. Si bien hay unas empresas privadas que han generado unos conflictos, hay otras que no. Entonces partimos de entender cuáles son los actores, cómo interactúan, cuáles son los conflictos que generan. Y los mismos actores locales son los que hacen que eso no sea una maquillada. Porque es que ahí no somos nosotros acordando nada con las mineras, nosotros somos un facilitador del diálogo. Quienes están estableciendo los acuerdos son los actores del territorio. Y de nuevo, lo están estableciendo, efectivamente están las empresas mineras sentadas, pero también están organizaciones indígenas, también están organizaciones sociales, también están los sindicatos, están también las universidades. Entonces, ellos mismos generan esos pesos y contrapesos dentro del proceso de conversación y de diálogo. Ellos mismos son los que están acordando unos mecanismos de gobernanza para poder hacerle seguimiento hacia adelante a los acuerdos que se están estableciendo. Entonces, creo que más allá de una maquillada es realmente un mecanismo cómo un territorio puede resolver dialogadamente algunos de los conflictos que se generan. Por supuesto, también eso no ha sido un romance permanente, ha habido tensiones y ha habido momentos en que algunos actores han exigido algunas respuestas de las empresas mineras y las empresas mineras las han dado. Entonces también se genera un espacio en el que es posible hacer esos intercambios. Creo que lo único que ha hecho es pues, contribuir a favor del territorio. Y frente al... Sí, ya. No, creo que ya ahorita contestaste. No sé, Anabel, si usted quiere hacer un diálogo improbable conmigo sobre el tema minero energético. Bueno, yo creo que es algo que va complementando este diálogo, que más bien, creo que lo más importante es precisamente es cómo revitalizar las raíces de los procesos comunitarios que existen en cada región, las historias, cómo se han construido, los actores, ¿no? Es obvio que sí, la dimensión comunitaria es clave. Esto lo estamos notando ahorita, por ejemplo, con los programas federales de la 4T, esto de Sembrando Vida, que es un paradigma ahora para supuestamente mejorar el trabajo en las comunidades. Ahí lo que han dicho las comunidades es que ahora nos están dividiendo. Es decir, que ahora bueno, los programas siempre han sido individuales y eso hace que no hay bolsas comunitarias para hacer proyectos económicos. Así como se habla de que hay que buscar la manera de que el presupuesto llegue a las comunidades, llega, pero ahora individualizado. Entonces, no está como rompiendo estas redes que existen para tomar acuerdos en asamblea, porque uno ya es de Sembrando Vida y el otro no le tocó, y están destruyendo algunas hectáreas de bosque para justificar su proyecto. Entonces, está generando conflictos que, pues, a través de estos programas no estaban previstos y que ahora los está confrontando. Entonces, en la asamblea, pues, empiezan como a tener sus diferencias por este tipo de proyectos. Precisamente nosotros decíamos, se necesitan cómo trabajar proyectos con bolsas comunitarias, fondos comunitarios, para que puedan realmente enfrentar el tema de la crisis alimentaria. Hay un grave problema básico de que no hay autosuficiencia alimentaria en las comunidades y esto los debilita. Por eso hay comunidades donde siguen optando por la siembra de enervantes,
que es otra tentación que tiene. Con los jóvenes, bueno, ahí la ventaja es que desde muy a temprana edad, desde que se casan, porque pues se casan a los 13, 14 años, automáticamente tienen que ocupar cargos comunitarios y en ese momento pues es cuando pueden acceder a la tierra. Entonces hay una manera de cómo cerrar filas con los jóvenes en términos de que se incorporen más a los procesos comunitarios. Los que se van a las filas de la delincuencia no viven en las comunidades o simplemente hacen un trabajo obviamente itinerante, pero no tienen arraigo ahí en las comunidades. Entonces por eso es muy importante este acuerpamiento que se ha construido a través de las asambleas, a través de estas figuras organizativas de las comunidades, en la defensa de la tierra, en la seguridad, y creo que eso es muy importante. Pues creo que es algo que a nosotros nos permite ver con ojos de esperanza de que sí es posible, a pesar de que estamos copados por la ilegalidad, como decían en la mañana, por los grupos del crimen, por los actores armados. Sin embargo, los actores civiles, los actores comunitarios, las organizaciones de base, las raíces de los pueblos, en verdad están reverdeciendo y creo que eso es lo que más nos debe de llenar de ánimo, porque pues ellos y ellas en sus trincheras no están pensando en que se seque la planta, sino en que en verdad dé frutos, y eso es lo que tenemos. ¿Cómo seguir dando frutos en medio de estas espinas y ortigas que presentan los que tienen mucho poder? Muchas gracias. Creo que quería mencionar, le estaba diciendo aquí a Gloria si podía mencionar algo mínimo y es, creo que estos espacios improbables entre diversos es muy importante para reducir las asimetrías de información, para que compartan entre actores información y para reducir asimetrías de poder. Y es cómo logramos que en un espacio horizontal con un tercero que está garantizando que todos tienen la misma voz, se reduzcan esas asimetrías de poder para poder generar acuerdos. Como fue buena frase, está bien. Entonces, vamos a cerrar con esto nuestra mesa, recordando que es una invitación a conocer otros procesos, otras miradas, y que de eso se trata la construcción de paz, de abrirnos a visiones que se están llevando a cabo en diferentes lugares, desde diferentes perspectivas, y saber que no es una respuesta acabada, sino respuestas en conjunto. Pues un aplauso a esta mesa y pasamos a la última mesa. Gracias.